Capítulo 181, Maldición 1. Hans Christen. El nombre me resultaba familiar. Bjorn. Esa persona es. Incluso sin que Misa me lo dijera, lo recordé. Todo tipo de criaturas invocadas lo rodeaban. Es un invocador, dijo Raven. La formación de invocaciones constaba de un tipo de ataque y 3 tipos de apoyo, con un rango medio de 7. Una vez confirmado cada uno de ellos, suspiré. No me extrañaba que me resultara tan familiar. Con esto, la posibilidad de que fuera una persona de aspecto similar era nula. Se trataba de Hans G., el tipo al que juzgué jugador basándome en su conocimiento del patrón de Riakis y en las condiciones de apariencia de un caballero de la muerte. Maldita sea. ¿Qué pasó la última vez que me encontré con él? Salió un troll en el 4º piso y casi mata a todo el mundo. Jugador o monstruo, cada Hans en este mundo era una plaga. Paso. Se me heló el corazón. Tengo que matarlo. Solo ese pensamiento dominaba mi mente. ¿S.R. Yandel? ¿Por qué está tan callado? Me lancé con más fuerza que nunca. La pausa justo antes fue solo para ganar impulso. ¡Boom! Dejando claras huellas en la dura superficie del suelo, acorté la distancia entre el bastardo y yo en un instante. Hans G. tampoco se quedó mirando. ¡Ya! Un lagarto gritó y escupió fuego. Para ser precisos, era una bestia invocada del fuego atribuido con el nombre de Naimpi. Boos. Como invocación de rango 7, sus llamas no eran muy amenazadoras, pero cuando iban seguidas de los potenciadores de las invocaciones de tipo apoyo, la potencia de fuego aumentaba explosivamente. CHHHHH. El calor chisporroteó en mi piel. Pero, ¿y qué? Vela. La parte superior de mi cuerpo estaba cubierta con un escudo y el resto estaba compensado con resistencia a las llamas. Mientras corría a través del fuego me quemaba algo de piel, pero todo venía con prioridades. Crujido. La masa, que contenía el poder del ogro, dejó escapar un bonito sonido. Simultáneamente, la cabeza de Hans G. explotó y se desplomó. Tuvo que ser una muerte instantánea porque se convirtió en luz antes incluso de que su cuerpo tocara el suelo. ¿Qué estás haciendo?, gritó Raven, ya que mis acciones eran diferentes de mi promesa. No era que no pudiera entender su enojo, pero no sería demasiado tarde para explicar esto más tarde. No te acerques. Grité con autoridad y me acerqué rápidamente a mis compañeros. Entonces respiré con fuerza. Oh. Hecho. Puede que me encontrara con un Hans, pero no respiraba aire contaminado. Así que estaría bien. No, debería estar bien. No puede ser, ¿es veneno? No, pero... ¿Cómo debería describir esto? Sí. Dejemos este camino. ¿Perdón? Espera, ¿de verdad es veneno? No había nada que sugiriera. Basta. Vámonos. Con una actitud un tanto prepotente, dirigí al equipo por donde habíamos venido. ¿Raven no estaba familiarizada con esta faceta mía? Empezó a seguirme sin preguntar, pero tenía una expresión seria. Hasta aquí hemos llegado. Después de caminar unos 5 minutos, me detuve. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y explicar lo que había pasado, tropecé con una piedra dentada y tropecé. Me las arreglé para encontrar el equilibrio y no me caí, pero ni siquiera eso me pareció una coincidencia. ¿Podría ser que el efecto Hans hubiera comenzado? Pero solo era un doble, no el verdadero Hans. Tal vez la desgracia terminaría aquí. Yandel. Hay más delante. Al oír el grito del señor oso, volví a mirar rápidamente a mi alrededor. 2 dobles se acercaban. Tuve la certeza de ello en cuanto puse los ojos en ellos por una sencilla razón: las 2 personas que emergieron de la oscuridad tenían el mismo rostro idéntico. Maldita sea. Apreté los ojos y volví a abrirlos, pero la escena que tenía delante no había cambiado. ¿Era esto el infierno? Soy, Sekri, Sen. H. Hans, Kri, Sen. Hans estaba siendo copiado. Era igual que la primera vez. Tanto si las llamas se hacían más fuertes como si no, me abalancé de inmediato y le aplasté la cabeza. Nuestra coordinación era una ventaja. Que todo el mundo aguante la respiración. Vamos a pasar. ¿Qué? No hay tiempo para explicar. Como no había vuelta atrás, contuve la respiración y esprinté por el pasadizo.
Cuando se me ocurrió que era suficiente, me di la vuelta y comprobé cómo estaban mis compañeros. Bjorn, tus ojos dan miedo, gritó Einar. ¿Qué demonios está pasando? No importa cómo lo piense, no creo que haya sido veneno. ¿Fue alguien que conoces?, preguntó Raven. Mis compañeros no podían ocultar su confusión ante mi extraño comportamiento. Sí. Lo conocía. Me tranquilicé y les expliqué todo, que el nombre del doppelganger que acabábamos de conocer era Hans, y todas las cosas malas que me pasaban cada vez que me encontraba con un Hans. Esto es un gran problema. Pero, ¿qué hago? Respiré. Conociendo la educación Hans que les di a los bárbaros, Einar escuchó mi historia oculta y se mordió las uñas por el nerviosismo. Parece que no es solo una coincidencia. Como un explorador que creía en supersticiones, el señor oso también puso una expresión dubitativa. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir con eso? Quedándose inmóvil con una mirada que parecía decir, ¿de qué tonterías estáis hablando? Raven estalló en carcajadas. PFT, jaja. ¿Era una psicópata? ¿Cómo podía reírse en este ambiente? Supongo que realmente eres un bárbaro después de todo, señor Yandel. Esa es una afirmación racista. Oh, lo siento si ha sonado así. Pero, PPFT. Si estás realmente preocupado, ¿quieres la protección de un mago? ¿Protección de un mago? Eso no existía en el juego. Cuando ladeé la cabeza, Raven me explicó con calma, como si le hablara a un niño. Cuando un mago visita un barrio pobre, los niños vienen corriendo a pedirnos suerte. Esa es la protección de un mago. ¿Entonces son solo palabras vacías? No lo necesito. ¿Por qué? Al menos te ayudará a calmarte. Raven soltó una carcajada y dijo que no estaba bromeando. Empezó a explicar un estudio que demostraba que creer firmemente en algo podía afectar al cuerpo físico. Parece que se refiere al efecto placebo. ¿Qué crees que soy? Hazlo. Vale. ¿Seguro? ¿Cómo se hizo esto otra vez? ¿Puedes agacharte un momento? Cuando me desplomé en el suelo, Raven me dio un golpecito en los hombros como si me armara caballero con una expresión bastante reverente en la cara. Añadió unas palabras inusualmente cariñosas. Todo irá bien. Has heredado mi suerte. No sabía lo que era la suerte, pero sentí que me volvía la razón. Cuando lo pensé, esto no era más que un gafe. ¿Había un Hans cuando conocí a la cazadora de dragones? Uf, de verdad. Contrólate. Eres el líder del equipo. Según las palabras de Raven, necesito espabilarme. Aunque el efecto Hans existiera de verdad, mientras estuviéramos dentro de la grieta, conocer al verdadero yo de Hans era un hecho consumado. Lo único que podía hacer era tener más cuidado que de costumbre. A mí también. Házmelo a mí también. ¿Puedes hacérmelo después? Yo también. Cuando mi cara se alivió de nuevo, mis compañeros se reunieron frente a Raven como pajaritos. Ah, bien. Hagan una fila todos. Incluso mientras suspiraba, Raven otorgó protección a cada uno, incluso añadiendo palabras de bendición. ¿Siempre era así? Sentí que estaba presenciando un lado inesperado de ella. Ahora, cuéntame. Estoy segura de que no lo mataste sin pensar en las consecuencias. Ya lo sabes, ¿verdad? Lo de ese Hans o lo que sea. Hasta cierto punto. Después de la bendición, me tomé mi tiempo para compartir la información que sabía, qué esencia tenía Hans Kresen y quiénes eran sus compañeros. Así que un hada arquera, un guerrero humano y un mago. Lo último que vi. ¿Solo 4 personas? Como están en la grieta, es muy probable que ahora haya 5 personas. Probablemente añadió un guía en el asiento restante. La grieta del cuarto piso se abrió en algún lugar por encima de la etapa 25. Sin un guía, encontrar la grieta antes de que alcanzara su capacidad máxima era prácticamente imposible. Eso parece probable. Cuando les conté lo que sabía también de sus compañeros, Raven asintió aliviada. Creía saber lo que estaba pensando. A menos que hubiera habido un cambio importante, el equipo de Hans G era claramente inferior al nuestro. No tendremos que preocuparnos por ningún asunto raro relacionado con el reparto con ellos. Los asuntos raros son cosa nuestra. Si la situación lo permite. Aún no sabemos nada del último equipo. Terminado allí el intercambio de información, reanudamos la exploración.
Por suerte parecíamos estar fuera de su alcance, porque después de eso solo nos topamos con nuestros propios doppelgangers. Una lástima. Esperaba saber algo del último equipo de antemano. Parecía que nuestros caminos no se habían cruzado porque el equipo no identificado no daba señales de aparecer. Pero era inútil decepcionarse. Oh. Otra caja de piedra de maná. Vagamos por la cueva todo el día y de vez en cuando abríamos las cajas que aparecían. Era la recompensa principal del primer capítulo, la cueva sombría. Como los doppelgangers no escupían piedras de maná, esta era nuestra forma de encontrar un equilibrio. Aún así, es un poco extraño. Pensaba que era solo el sistema del juego, pero al experimentarlo en persona, tuve una sensación de incongruencia. Casi parecía un juego de verdad. La hipótesis que circula últimamente en el mundo académico es que no descubrieron el laberinto, sino que lo crearon. Tal vez las palabras de Raven entonces eran ciertas. Si alguien creó el laberinto, esta estructura tenía sentido. ¿Qué es este mundo en primer lugar? ¿Era un juego u otra realidad? Las preguntas que me había hecho desde el primer día que desperté en este mundo persistían en mi cabeza, pero, como siempre, las replegué y volví a enterrarlas en un rincón. Ninguna respuesta saldría de las pistas que tenía ahora mismo. Drenar energía en algo inútil no era razonable. Ahora todos son cajas abiertas. Casi no hay doppelgangers, tampoco. ¿Qué vas a hacer? ¿No se supone que tú tomas la decisión aquí? Me encogí de hombros y le cedí la autoridad a Raven. Lo que ella dijera era lo que yo iba a decir, de todos modos. Creo que deberíamos descansar aquí y dirigirnos al centro mañana. Ahí lo tienes. ¿Tu razón? Porque hay una alta probabilidad de que los otros equipos ya se han reunido en el centro. No hay necesidad de acampar juntos, ¿verdad? Era un juicio de mago, orientado a la seguridad. Me gustó especialmente la desconfianza subyacente hacia los demás en ese juicio. ¿Qué? ¿Hay algo que quieras decir sobre mi decisión? Nada en absoluto. Tus ojos se ven raros, sin embargo. Estaba pensando en lo contenta que estoy de tener a un mago como tú en el equipo. Esto fue sincero. Ella nunca sabría cuánto más fáciles habían sido las cosas desde que se unió al equipo. La adulación no te llevará a ninguna parte. Sí, tus hombros ya están en tus orejas, sin embargo. Después de eso, montamos un tosco campamento y nos turnamos para vigilar mientras el octavo día llegaba a su fin. Así empezó el noveno día. Despertándonos un poco antes de lo habitual, nos dirigimos al centro de la cueva. No nos perdimos por el camino. Solo nos habíamos quedado aquí por las cajas, pero la forma de llegar era realmente sencilla. Solo había que seguir el pasaje con maleza. Caminar, caminar. Cuanto más nos acercábamos al centro, más maleza y musgo aparecían en la pared. Pronto, una amplia cavidad estaba frente a nosotros. Por fin han llegado los rezagados. 10 exploradores ya se habían reunido allí. Oh. Ya está aquí, señor Yandel. Por supuesto, Hansji también estaba allí. ¿Pasaron aquí la noche? Cuando llegamos, los exploradores estaban despejando el agitado entorno. Rápidamente hice una exploración. El equipo de Hans G es como esperaba. Ningún miembro había cambiado y los 4 eran los mismos que vi la última vez. La mujer desconocida debía de ser la recién llegada. El otro equipo es. No estaba seguro. Eran un enano, un hombre bestia y 3 humanos. Su equipo parecía similar al nuestro. La única peculiaridad eran sus ojos afilados. Considerando las circunstancias de la grieta, tampoco era especialmente peculiar. ¿Quién es el líder allí? El enano se acercó a nosotros. Fue el que nos llamó la atención por llegar tarde nada más llegar. Oh, el señor Yandel es probablemente el líder. Él es del que te hablé. ¿El pequeño Volken? Ese sí. Parecía que ya se habían saludado. Hans G le dijo algo al enano y luego se mostró amistoso conmigo. Encantado de volver a verte. Y pensar que te vería aquí. No sabes lo sorprendido que me quedé al ver a tu doble. Suficiente. ¿Perdón? No te acerques. Bajé la voz e impedí que Hans se acercara. Tal y como yo lo veía, esta distancia era la adecuada para nosotros. No había máscaras en este mundo, ¿verdad? Me aparté de Hans G y me dirigí al enano. ¿Etiqueta de identificación? Por alguna razón, fue Hans G quien respondió.
Oh, jaja. Ya he comprobado sus etiquetas, así que no tienes que. Sí. La forma en que estás actuando solo me pone más ansioso. Etiqueta de identificación. Ignoré las palabras de Hans y repetí. El enano sonrió satisfecho y pidió de vuelta, ustedes saquen las suyas primero. ¿Quería empezar una guerra de nervios o algo así? Yo tampoco quería evitarlo, pero la identificación era lo primero, así que se lo enseñé. Ahora te toca a ti. A petición mía, el enano nos mostró la suya. Ahora, ¿hemos terminado? Hemos terminado. Asentí con la cabeza. En ese momento, la voz de Raven sonó en mi cabeza usando magia de transmisión para transmitir mensajes en secreto. S.R. Yandel. Estas personas no son de la ciudad. Sí, tú también te has dado cuenta. Estos bastardos son del subsuelo. Fin del capítulo 181. Capítulo 182, Maldición, 2. Las etiquetas de identificación solo podían recibirse antes de entrar en el laberinto. Se llamaban etiquetas de identificación, pero en realidad no eran más que colgantes grabados con el emblema de la familia real. La tasación general de Raven valoraba cada una en menos de 3.000 piedras antes de comenzar nuestro viaje por el laberinto. Así que no es más que un collar corriente, había dicho. Ni siquiera el palacio puede producir y distribuir objetos mágicos en tan poco tiempo. Las etiquetas ni siquiera llevaban nuestros nombres, así que era imposible discernir si alguna había sido robada. Sin embargo, al examinarlas de cerca, las etiquetas tenían un truco oculto. No era nada especial, pero tanto el funcionario como el caballero del primer piso se olvidaron de decírnoslo. ¿Qué hay escrito aquí? Está en escritura antigua. Dentro del símbolo de la familia real había un pequeño número escrito en letra antigua. El número de nuestras etiquetas era el 2. Raven y yo barajamos varias hipótesis al respecto y, comparándolo con otros exploradores, llegamos a una conclusión. Los números de etiqueta del clan anterior eran todos 3. Este antiguo número significaba el rango del explorador. No su rango exacto, pero 1 para rango bajo, 2 para rango medio y 3 para rango alto. Así que por eso nos preguntaron nuestro rango cuando los repartieron. ¿Por qué no nos lo dijeron entonces? Porque existe la preocupación de que Noark pueda abusar. Por supuesto, era un aparato cutre, deducible siempre que supieras leer escritura antigua como nosotros. Pero en términos de relación calidad-precio, no estaba mal. Estampar un número extra durante el estampado no era tan difícil, y ahora también nos beneficiábamos de ello. Maldito efecto Hans. Me concentré en controlar mi expresión facial y agarré mi escudo con más fuerza. El número de las placas del equipo enano era el 1. Eso significaba que eran de Noark y habían robado las placas. A juzgar por su equipo, era imposible que fueran exploradores de bajo rango. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Destruirlos de inmediato? Esa fue la primera opción que me vino a la mente, pero después de pensarlo detenidamente, era la peor opción posible. Raven parecía tener una idea similar. Todavía no saben que sus identidades han sido expuestas. Así que deberíamos fingir que nosotros tampoco sabemos nada y empezar a explorar por ahora. Sí, esa era la mejor opción. Cuando asentí como respuesta a la transmisión, el enano me miró con extrañeza. ¿Hay algún problema? No, no lo hay. Vamos a presentarnos. Soy Bjorn, hijo de Yandel. ¿Y tú eres? Jaggard Martin. Era un nombre enano, pero obviamente un seudónimo. Ah. Yo soy H. Hans Krisen. Hans G. también reveló su nombre y las presentaciones entre los líderes terminaron. ¿Etiqueta de identificación? Ah, aquí está. ¿Qué hacéis todos? Mostrad la vuestra rápidamente. Por si acaso, comprobé también las etiquetas del equipo de Hans G. Todas eran 2 excepto la del recién llegado, que tenía un 1. Ya que tenemos que movernos juntos, ¿por qué no nos presentamos todos? ¿movernos juntos? ¿Conoces esta grieta? Ante la pregunta del enano, Hans G. asintió con seguridad. Sí, hasta cierto punto porque me gustan los libros. Era un poco gracioso verlo. ¿Leerlo en un libro? Esa también era mi excusa. Explícate. ¿Qué pasa después? Como estamos todos reunidos, si juntamos las manos, el camino se abrirá. Y si seguimos el camino, llegaremos al bosque. Eres útil. Jaja.
Me alegra ser de ayuda. En ese sentido, ¿por qué no nos tomamos un tiempo para compartir lo que cada uno hace mejor y conocernos? Después, siguiendo la sugerencia de Hans G., presentamos brevemente la composición de cada equipo. Resumiendo, quedó así. Equipo Hans G., invocador, mago, guerrero de arma contundente, guía, arquero hada. Equipo enano, guerrero enano, espadachín bestia, hechicero, arquero, sacerdote. Oh. Hay un sacerdote. Al oír la composición del equipo enano, el semblante de Hans G. se iluminó de repente. Ahora que teníamos que hacer una incursión parecía alegrarse de la presencia de un sacerdote. Pero estaba claro que solo era un sacerdote de Karui. Entonces, sobre la distribución. Como exploradores reunidos en una grieta, tras las presentaciones llegó la discusión sobre el botín. Decidimos que el equipo que derrotara a una mafia de basura adquiriría su botín. Para el botín de las cacerías conjuntas acordamos lanzar un dado. Sin embargo, no era un dado justo. Raven se puso en modo de negociación y engatusó al oponente con voz suave. ¿No debería recibir más el equipo que más aporte? Señor Krisen, ¿tengo razón? Es obvio que su lado va a ser el de menos ayuda. Como he dicho antes, tenemos información sobre el Rift. Yo también sé bien lo del bosque Doppelganger. Espera un momento. ¿No está siendo demasiado grosero? En el medio, el hada arquera del equipo Hans se disparó, pero nada cambió. Señorita Meirin, por favor pare. No se equivoca, dijo Hans. Sí, admitámoslo. Antes nos metimos en un lío con el doble de ese bárbaro. Pedir un reparto equitativo cuando la diferencia de habilidades es tan grande es injusto para ellos. Cuando el líder y el mago dijeron lo mismo, el hada arquera se cayó. Entonces, Hans G. dijo con voz abatida, restaremos 1 al número. Restaremos 2. En su lugar, usaremos un dado que llegue hasta 10. De acuerdo. Pero en su lugar, P. por favor, aumente nuestra parte si hacemos una asistencia. Es una propuesta razonable. ¿Por qué no hacemos que esa sea la regla ya que estamos? Si algún equipo comete un error, restamos 1 de su escala y lo sumamos al revés. ¿Qué os parece? Raven miró fijamente al enano. Él asintió obedientemente. Me parece bien. Porque te voy a apuñalar por la espalda, de todos modos. ¿O me imaginé esa última frase? Cuando todos nos reunimos en el altar situado en el centro de la zona común, las enredaderas que bloqueaban el paso se apartaron para revelar un camino cuesta arriba. Entraremos primero. En cambio, espero que no nos sigáis demasiado de cerca. Bueno, eso es obvio. Manteniendo una distancia segura entre los equipos, llegamos al bosque en poco tiempo. Ahora, el segundo capítulo comenzó. Has entrado en un área especial. Se concede el efecto de campo bosque Doppelganger. Se concede la anormalidad de estado desconfianza. El daño se duplica al atacar a los miembros de la expedición. El contenido de este capítulo era muy sencillo: recorre el bosque, derrota a los 3 jefes intermedios y encuentra el altar en algún lugar. Entonces, ¿qué equipo lidera el camino? Creo que sería mejor turnarse. Como exploradores que venían con la desconfianza por defecto, nos movimos en equipos separados en lugar de en un gran grupo. La formación parecía un triángulo isósceles a vista de pájaro. El procedimiento consistía en ocuparnos de los monstruos que venían en nuestra dirección en cada dirección y apoyar si los demás estaban en peligro. Activar la magia de control de voz en primer lugar. Aunque los otros equipos estaban bastante lejos de nosotros, activamos la magia de voz. Derrotando a los doppelgangers que aparecían cada pocos minutos, continuamos la exploración. Así pasó mucho tiempo. Ña. ¿Quién es ese enano? Se hacía el duro, pero luchar contra él no tiene nada de especial. Naturalmente, cazamos doppelgangers de los otros miembros y obtuvimos información sobre ellos. El equipo de Hans G. era fácil, como esperaba, y el del enano no era tan fuerte como pensaba. Alrededor del rango 5, supongo. Para mí, que había dejado abierta la posibilidad de que fuera un oponente del nivel de un cazadragones, esta era la noticia más feliz. Raven, enciende el control de voz. ¿Perdón? ¿Ya lo hice? Oh, olvidé mencionarlo. Solo tú y yo. Este era un tema delicado. ¿HM? ¿Por qué solo ustedes dos?, preguntó Misa. Lo explicaré todo más tarde.
Abiertamente excluidos de la conversación, los otros tres expresaron sus dudas, pero asintieron después de ver mi cara. Está hecho, dijo Raven. Pero no quieres decírselo a los otros tres. No creo que tengan talento para actuar. No fue especialmente intencionado, pero nuestros ojos se volvieron naturalmente hacia Einar. Dejemos este tema aquí. Sí. Eso sería lo mejor. Fui directamente al grano. Entonces, ¿cómo crees que saldrá ese lado? Es mitad y mitad. Puede que solo quieran una exploración pacífica y se vayan. O puede que sean codiciosos. La respuesta fue algo sorprendente. Mitad y mitad. Estaba seguro de que ella vería más probable el resultado codicioso. Su número es menor que el nuestro. Y luchando contra ellos, también son más débiles que nosotros. Eso era cierto. Aún así, una cosa es cierta. Incluso si se vuelven codiciosos, no será ahora. Probablemente será después de que el guardián sea derrotado. Esta parte coincidía con mis sospechas. El bosque doppelganger era una grieta con capacidad para 15 personas. Era difícil de despejar como un solo equipo a menos que fueras extremadamente hábil. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? A la inversa, también significa que no podemos atacar ese lado primero hasta que atrapemos al guardián. Sí, lo sé. Esta era la parte más maldita de la situación actual. Cortar de raíz. La raíz del problema debe ser arrancada de raíz para traer la paz, y aún así no podíamos hacer el primer ataque. Mi masa tenía ganas de golpear. Entonces, ¿qué hay de ellos? ¿El equipo con Hans? Sí. ¿Notaste algo sospechoso? No lo sé. Parece un poco tonto, pero no parece mala persona. No parece mala persona, ¿eh? Desde luego que lo parecía, pero yo sabía que la persona que llevó a la muerte a más de 100 exploradores mientras intentaba salvarse de quedar atrapado en la grieta del mal era Hans G. No podíamos verlo solo como un idiota. También era un jugador. Uf. Suspiré involuntariamente. Hans G. y los exploradores de Noark. ¿Por qué las cosas se ponían en modo difícil cada vez que entraba en una grieta? Bjorn, Doppelganger. Vigila atentamente a ese equipo junto con el del enano. Si sientes algo extraño, dímelo enseguida, le dije a Raven. De acuerdo. Allí terminé la conversación y me centré en la exploración. Contrariamente a mis expectativas, nadie indagó profundamente en nuestra conversación. Era imposible que no sintieran curiosidad. Probablemente confiaron en que era necesario y nos esperaron. Haciéndome sentir mal. Solicito apoyo. De todos modos, aparte de que el equipo de Hans G pedía ayuda de vez en cuando, el tiempo pasó sin incidentes. Cuando se hizo de noche, encontramos a uno de los tres jefes intermedios. Es una mantícora. Este era uno de los pocos no doppelgangers en esta grieta, y se rumoreaba que tenía subproductos de buen valor y esencia por el dinero. Has derrotado a una mantícora. Exp más 5. Gracias a la información de Raven y Hans G, la táctica en sí no fue difícil. Sin embargo, el problema era, bueno, supongo que no era exactamente un problema. Todo el mundo quieto. Cayó una esencia, la primera esencia en mucho tiempo que podía comer. Raven, saca el dado. Teníamos que ganar esto. Fin del capítulo 182. Capítulo 183, Maldición, 3. Mantícora, un monstruo de rango 5 con cuerpo de león y cara de humano. La esencia de este tipo era bastante peculiar. Mantícora, discernimiento más 40, apetito más 30, poder de salto más 30. Las estadísticas eran esencialmente solo más 30, poder de salto. En cierto modo, era inferior a la esencia de un monstruo de rango 9, pero la pasiva estaba asociada a las estadísticas. Pasiva, herencia. El consumo de piedra maná aumenta las estadísticas de forma permanente. Herencia era una habilidad que aumentaba las estadísticas consumiendo piedras de maná. A juzgar solo por el contenido parecía una habilidad trampa, pero había una limitación crítica aquí. La suma de las estadísticas absorbibles es de 200 más o menos. El número total de estadísticas obtenibles mediante una habilidad era de 200. Al principio, me pregunté qué clase de esencia basura era esta. Entre las de rango 5, había muchas esencias con un total de más de 300 estadísticas. Para ello, las estadísticas básicas debían obtenerse con pasivas.
La habilidad activa tampoco era tan buena, a menos que viniera con la habilidad principal de la mantícora, habilidad aleatoria frenética, pero esa era una habilidad individual que no se podía adquirir con una esencia. Todo el mundo quieto. Sin embargo, en el momento en que esta esencia salió, las miradas de todos cambiaron. Sí, así que todos conocen el verdadero valor de esta esencia. Raven, saca el dado. Simultáneamente con mi grito, el enano gruñó. Creo que es mejor que retrocedas primero, bárbaro. ¿Qué, crees que lo robaré si pierdo? Era ridículo, pero nada bueno saldría de hacer una disputa ahora mismo. Retrocedamos todos al mismo tiempo. Bien. Ese sí. Creo que estaría bien. Empezando por mí, todos retrocedieron juntos y resolvieron la situación tan rápido como un rayo. El tiempo de retención de una esencia era de una media de 30 minutos. Así que hice la pregunta que no había podido hacer antes, por si acaso. ¿Hay algún equipo que renuncie a su candidatura? Hans G. y el enano negaron con la cabeza. Hans dijo, nosotros participaremos. Excepto un mago o un sacerdote, a cualquiera puede usar esta esencia. Maldito jugador bastardo. El verdadero valor de la esencia de mantícora llegó después de ser borrada. Incluso después, el 20% de las estadísticas extra permanecieron. Era lo mismo que un elixir con 40 estadísticas extra. ¿Por qué iba a renunciar a esta esencia tan cara?, preguntó el enano. ¿Esencia cara? ¿Estás pensando en venderla? No tenemos espacio para una. Eso tenía sentido, pero de repente me vino a la mente una posibilidad. Estos bastardos son de la ciudad subterránea, ¿verdad? Para los exploradores de Noark, borrar una esencia del templo era un procedimiento complicado, sobre todo si la ciudad estaba cerrada. Conservarla y venderla en secreto tras el cierre sería más razonable. Sin embargo, quedaba la mayor incógnita. ¿Pero tu equipo no tiene un mago? No había magos en el equipo del enano. El hechicero que utilizaba todas sus ranuras en esencias de tipo ataque desempeñaba un papel similar en términos de potencia de fuego, pero la utilidad de un mago no podía ser sustituida. El enano respondió como si nada, pero vosotros sí. Nosotros pagaremos la probeta y el coste de la mano de obra. ¿A quién intentas estafar? ¿Y si rechazamos ambas cosas? El enano se rió de mi sugerencia de dejar de ser avaricioso. Aún así, se lanzará el dado. Y si ganamos, observaremos hasta que desaparezca la esencia. Traducido literalmente, significaba que elegirían interferir si no podían tenerla. Me dejó un sabor amargo en la boca. Bajo tierra o en la superficie, los exploradores seguían siendo exploradores. En este sentido, eran notablemente similares. ¿Simplemente los emboscamos y los matamos aquí? Por supuesto, me vinieron a la mente métodos tan extremos, pero conseguí recuperar la compostura. La ayuda de Raven jugó un papel importante. Sr. Yandel, no hay elección. Sí, ni siquiera habíamos tirado el dado todavía. Ni siquiera era una esencia básica como la gigantización. Una vez que se pudieran suministrar esencias de rango 3, habría que borrarla de todos modos, y había alternativas mejores. ¿Cuánto tiempo vas a estar así? Volví en mí ante la insistencia del enano. Que venga un representante de cada equipo. Y así, los líderes de cada equipo se reunieron en un lugar. Les expliqué brevemente las reglas. Una persona lanza a la vez y la que tenga el número más alto se lleva el botín. Sin embargo, si sale el mismo número, solo esos dos volverán a tirar. ¿Vamos a usar ese dado de mago? Este es un dado genuino del gremio de exploradores. No importa si no usamos el mío. Por supuesto, tendré que comprobarlo antes de tirar en ese caso. ¿De verdad? Entonces no me importa. El enano asintió con frialdad, y después de que el mago del equipo de Hans G saliera a mirar, los preparativos terminaron. Hans, como te prometí, tu número se reducirá en 2. Así que, si tienes algo que decir, dilo ahora. Nos conformaremos con tener la oportunidad. Eso es todo, entonces. Ahora, ¿quién empezará? ¿Ir primero o después? No es que realmente importara, pero todos tragaron saliva y se observaron atentamente. Inesperadamente, fue Hans G quien se adelantó. Yo empezaré primero. Cogió el dado. Aunque tenían la desventaja de restar 2 al número, sus compañeros le animaron con ojos esperanzados. Sr. Krisen,
Lo ha conseguido. Hans, será mejor que te prepares para una paliza si no sacas bien el dado. Krisen, no pasa nada si pierdes, así que no te presiones demasiado. Hans G. cruzó miradas con cada uno de los miembros de su equipo, uno por uno, el guía novato, el guerrero humano, el mago de mediana edad y el hada arquera. El hada asintió sin decir palabra. Cualquiera podía ver que la relación entre ambos era muy especial. Vaya, ¿estamos en un manga shonen? Eso me hizo reír. La nueva guía lo vio y se mordió los labios enfadada. Entonces, voy a tirar. Hans G. lanzó el dado enérgicamente. Tira. El dado rodó sobre la tierra seca y reveló por turnos los números grandes y pequeños de cada lado. Golpe. En el silencio, el dado dejó de rodar. El número escrito en la cara volteada era la friolera de 10, el mayor número que podía salir en el dado. ¿Qué? Es una locura. Una locura. Precio medio de mercado. Señor Partellan, ¿cuál es el precio medio de mercado escrito en el gremio? Estallaron los vítores de su equipo. Por otro lado, el gato nos comió la lengua. El enano dio un paso al frente como si desaprobara aquel espectáculo. Hablas como si la esencia ya fuera tuya. No habrás olvidado que hay que restar 2, ¿verdad? Ah, sí, soy consciente. El ambiente caldeado disminuyó mucho, pero el equipo de Hans G seguía siendo festivo. 8 seguía siendo un número elevado. Yo seré el siguiente. El enano se acercó a Hans G y le arrebató el dado. Dudó un momento antes de fruncir el ceño y tirarlo toscamente al suelo. Tira. El dado dejó de moverse al obtener un 9. ¿Era esto la vida real? Ah. Joder. Creía en ti. Hijo de puta. Gritos bestiales brotaron del equipo del enano. Por otro lado, el equipo de Hans G se quedó helado, incapaz de controlar sus expresiones. El enano nos miró a Hans G y a mí y se burló. Escupió la frase número 1 que probablemente había pronunciado menos en toda mi vida. La suerte está de mi lado. ¿Qué demonios le pasaba a este cabrón? Una abrumadora sensación de desesperación me envolvió. Sin embargo, no podía dejarme derrotar así. Había demasiadas cosas que me apoyaban para eso. Yandel. No estés tan abatido. No es propio de ti. Creo en ti, Bjorn. ¿Puedes hacerlo? Sí, Bjorn. Puedes hacer cualquier cosa, ¿recuerdas? No hablaré de probabilidades. No significa nada para ti de todos modos, ¿verdad? Todavía tenía compañeros de equipo que creían en mí. Y también me tenía a mí, alguien que nunca se rendía. Por eso agarré el dado. Aprieta. Al verme así, el enano se rió arrogantemente. Era una situación bastante familiar. El número de Hans era el 8. El número del enano era el 9. Solo tenía que sacar un 10. La probabilidad era solo probabilidad, no tenía sentido. Este tipo de desarrollo dramático aparecía en películas y dibujos animados todo el tiempo. Sí, a juzgar por el desarrollo de la escena, esto funcionaría. Tenía que funcionar. Los ojos de Bjorn se ven diferentes. Esa extraña certeza descendió sobre mi mano. Sentí como si algo invisible me abrazara cálidamente. Antes de que ese sentimiento pudiera irse, lancé el dado. Vamos. Gran guerrero. El dado rodó en medio del grito de Ainar. Sorprendentemente, mi mente mientras observaba esto estaba más calmada que nunca. Golpe. Mi corazón latía bajo. El aire que tocaba mi piel era moderadamente fresco, y como si el tiempo pasara lentamente, cada segundo de esta escena quedó grabado en mi mente. Dentro de esa agradable sensación, el dado se detuvo. Toque. El aire cambió al instante. El silencio descendió, frío y abatido. En lugar del dado, observé a la gente. Santo. El enano que sonreía arrogantemente, mis compañeros de equipo que me observaban y creían en mí, incluso Hans G, cuya derrota ya estaba confirmada, no pudo ocultar su asombro y dejó caer la mandíbula. Realmente había sucedido. Comprobé el dado. Había caído en 1. Debería haber hecho que Misa lo lanzara. Un perdedor guardaba silencio porque todo no sería más que una excusa. Solo podían soportarlo en silencio, igual que yo ahora mismo. Ja ja ja. Uno con esa expresión. ¿Lo has visto? ¿Lo viste? Estaba tan asustado allí.
Sus ojos eran tan confiados. Una aguda burla surgió del equipo enano. Un sentimiento de desprecio me cubrió de pies a cabeza. Solo quiero preguntar. ¿Cómo demonios puedes poner esa mirada en tus ojos? Ajaja. No te burles de Bjorn. Vamos. Gran guerrero. PFT, PFT. Ajajaja. Te mataré. Agarré a Einar, que estaba a punto de cargar. Ya basta. Pero. Si no aplasto esa cabeza. Sí, no puedes cerrar ese hocico. Conocía la sensación mejor que nadie, pero ahora no era el momento. El otro lado también lo sabía muy bien. Ustedes también paren. Cuando me quedé callado, el enano también paró a sus compañeros de hacer más burlas. Después de todo, el ganador estaba decidido. Yo también solté mis remordimientos y pasé al punto principal. ¿Cuánto darás? 15 millones de piedras por una probeta. Ese era el precio estándar. ¿Y el coste de mano de obra? Te daré 5 millones de piedras. Ganar 5 millones de piedras por lanzar un hechizo mágico era un negocio rentable. Sin embargo, 7 millones. Eres codicioso. El enano miró al equipo de Hans G. Ya que había dos magos, podía preguntarle al otro. No tenemos un tubo de ensayo. ¿Qué? En primer lugar, pedí el alto precio para compartir el coste de la mano de obra con ellos, pero esto cambió las cosas. Ante las palabras de Hans G., el enano aceptó mi propuesta sin dudarlo. Te daré 7 millones. Sin embargo, el tren ya había partido. Es demasiado tarde. Acaba de subir a 15 millones. En efecto, el coste de la mano de obra se había igualado al coste del tubo de ensayo. No es reasonable, bárbaro, murmuró el enano, atónito. No es que no lo entendiera. Siendo tan bajito, debía de ser difícil ver el mundo con amplitud. Era natural que desconociera el principio básico del mercado, que consistía en la oferta y la demanda. ¿No es razonable? Creo que es un precio razonable. Sobre todo, porque no lo rechazarás. 10 millones de piedras. No hay negociación aquí. Si no te gusta, no lo aceptes. Piensa racionalmente, bárbaro. ¿Vas a tirar este dinero al suelo? Es tu elección. Tira la esencia o páganos, guárdala en la probeta y véndela. Presioné a fondo con audacia hasta el final. Esta era la razón por la que los monopolios podían extender su vileza en el mercado capitalista. El negocio seguía adelante incluso de esta manera. Maldita sea. El enano tembló de rabia, luego separó los labios. Te daré 15 millones de piedras. ¿Pensaste bien? No a ti, a ellos. El enano miró a Hans G. ¿Perdón? No sé a qué te refieres. Si pagas el dinero, te traspasaré la propiedad de esta esencia. Vente in situ, ¿eh? Así es como vas a salir. Fue una elección emocional que abandonó la racionalidad. Eso me hizo estremecerme por un momento, pero al final no fue un gran problema. No tenemos esa cantidad de dinero en este momento. Puedes pagar en especie. Déjame discutirlo primero. Hans G. se tomó su tiempo para discutir con sus compañeros. A juzgar por la forma en que sus bocas se movían sin emitir sonido alguno, parecía que habían activado la magia de voz de equipo. No les llevó mucho tiempo. La conclusión tampoco fue muy diferente de lo que esperaba. Tal y como pensábamos, necesitamos nuestro equipo. Con el nivel de equipamiento del equipo Hans G., al menos 3 de ellos tendrían que deshacerse de su equipo principal para igualar el precio. Cambiar su equipo por una esencia que ahora mismo era inútil no tenía sentido. Por eso, ¿qué tal si te pagamos en la ciudad? Esa no es una opción. No había forma de que esos tipos de la ciudad subterránea pudieran vender a Hans G. a crédito. Arrinconado, el enano dejó escapar un áspero suspiro. Luego me miró y dijo con voz súper desganada, bárbaro, al precio que has dicho. 20 millones de piedras. Acaba de subir otra vez. Tu madre. O podemos comprarte la esencia a 15 millones de piedras, ¿te gustaría hacerlo? Pagaré 20 millones de piedras. El enano soltó improperios, pero eso no dejó un gran impacto en el resultado. Incluso con ese dinero, seguía siendo un negocio rentable, unos 11,7 millones de piedras. No, espera. ¿Entonces obtuvimos más beneficios? Efectivamente, este era el sabor del monopolio.
Aunque nuestro número en el dado era el más pequeño, éramos los que recibíamos la mayor parte. Bastante irónico. Una vez terminadas las negociaciones, todo fue muy rápido. Primero, recibimos 20 millones de piedras en especie del equipo enano. Obviamente, no tendrían tanto dinero a mano. Intentaron entregarnos su equipo, pero me negué, porque empezaron a sacar de sus mochilas un montón de equipo sin usar. ¿A cuánta gente saquearon? Danos una poción para que se pueda convertir fácilmente en dinero en efectivo. No podemos pagarte tanto dinero en pociones. Entonces tomaré el resto en equipo. Incluso dando una razón, exigí tantas pociones como fuera posible. Ya que podríamos terminar luchando contra estos tipos, juzgué que era mejor reducir su poder máximo tanto como fuera posible antes de eso. Recibir el equipo en sus cuerpos también los haría más fáciles de tratar. 7 botellas de poción avanzada y una poción de alto rango. Más el resto del equipo, suena bien. Con la ayuda de Raven, que era una tasadora general certificada, la transacción sobre el terreno terminó sin ninguna disputa y después montamos el campamento en un lugar adecuado. Se seleccionó a una persona de cada equipo para la guardia nocturna, de modo que un total de 3 hacían guardia en cada turno. En la primera guardia estaban Hans G., el enano, y el señor oso. El siguiente en la fila era yo. Yandel, es tu turno. ¿Ha pasado algo? Como una conversación sospechosa entre ellos. Más que nada era el tal Hans hablando por su cuenta. Incluso pensaba que sería más cómodo y agradable vigilar solo. Bien, buen trabajo. Descansa un poco. Mis compañeros de guardia nocturna eran una hada arquera llamada Mayrin y un guerrero bestia de la tribu del Lobo Blanco. Fue un momento incómodo en muchos sentidos. Entiendo por qué dijo que estaría más cómodo solo. El guerrero lobo estaba callado, y el hada arquera no dejaba de mirarme con gesto de desaprobación durante toda la guardia. ¿Tienes algo que decirme? Todos están durmiendo, ¿qué tal si te quedas un poco más callado? Oh, arquero. ¿Qué había que odiar de los amables bárbaros? Estaba claro que estos tipos tenían un problema de personalidad. Oh, excepto Erwin. Da igual, monta guardia. Desconfiaba más de que estos tipos me traicionaran que de un ataque sorpresa de un monstruo, porque las probabilidades de que nos apuñalaran por la espalda eran ahora mucho mayores. No sabía nada de Hans G., pero el enano bastardo tenía claramente un cuchillo preparado para nosotros en su corazón. Probablemente por eso nos pagaban con tanta generosidad. Incluso teniendo en cuenta el monopolio, 20 millones era una cantidad cercana a la extorsión. Pero pagó esa cantidad tan fríamente, como si hubiera una forma de recuperarla. Bueno, supongo que a mí me pasó lo mismo. Todavía no había renunciado a la esencia de aquel tubo de ensayo, solo esperaba que llegara el momento. Misa, levántate. Cambio de turno. Una vez terminado el turno de guardia, incómodo cuanto menos, cambié con Misa y me dormí. A la mañana siguiente, la exploración se reanudó de nuevo. A excepción de las comidas, pasamos el tiempo restante buscando por el bosque y, como resultado, pudimos derrotar a los 2 jefes intermedios restantes. Has derrotado a Docornio. Exp más 5. Has derrotado a Culves. Exp más 5. Por desgracia, no salió ninguna esencia. ¿No es eso? Lo que ustedes nos dijeron antes. Sin embargo, conseguimos encontrar el tercer capítulo, que preveía que nos llevaría a otro día. Has entrado en el altar de las sombras. En cuanto encontramos el altar, una sombra negra nos envolvió. Una enorme barrera se formó a nuestro alrededor antes de que nos diéramos cuenta. El concepto de este capítulo y mi tarea aquí estaban claros. El saqueador sellado habita en el cuerpo de uno de los miembros de la expedición. Bien, es hora de administrar algo de política, empezando por este bastardo. Enano, tu cara parece apagada. ¿Sucede algo malo con tu cabeza? Fin del capítulo 184. Capítulo 184, Maldición, 4. Las reglas del tercer capítulo, el altar de las sombras, eran sencillas: encontrar al miembro de la expedición poseído por el doppelganger y ofrecerlo al altar. Eso era todo. Si estábamos en lo cierto, el doble que habitaba en su cuerpo sería eliminado. Pero si estábamos equivocados, estarían incapacitados hasta que la grieta se despejara. En otras palabras, si usaba esto bien, podría inmovilizar a alguien que se interpusiera en mi camino. Enano, tu cara parece apagada. ¿Te pasa algo en la cabeza?
viendo que me estás echando desde el principio, eres tú el más sospechoso. Mi primer objetivo, el enano, no se asustó y contraatacó. Como pensaba, no era fácil. Pero el verdadero ataque comenzó ahora. ¿Sospechoso? Qué extraño. Cuando te conocí, parecía claramente que no sabías nada de este lugar. Pero ahora hablas como si lo supieras. Oh, tienes razón. Cuando Raven estuvo de acuerdo, los compañeros de Hans-Ji también empezaron a expresar sus dudas. Era de esperar. Acabábamos de llegar a este lugar y no habíamos hablado de lo que implicaba el tercer capítulo. Entonces, ¿cómo sabía el enano que había que defenderse? Eso es. El enano reflexionó un momento y luego, sin ocultar su disgusto, escupió: lo he oído de Hans. Mentir para salir del paso. No es mentira. Se lo he dicho. Hans G intervino justo a tiempo para ayudar al enano. ¿Se lo dijiste? ¿Cuándo? Como los había vigilado durante todo el viaje, no podía aceptarlo. Ayer, durante la guardia. Ciertamente, estaba fuera de mi campo de visión en ese momento, pero puse al señor Oso sobre ellos justo para este escenario. Abman, es verdad. Por supuesto que no. Ellos dos no tuvieron ese tipo de conversación. Lo dice Abman, que estaba contigo. Hans Christen, ¿por qué estás encubriendo al enano? Cuando di un paso amenazador, Hans ya agitó la mano frenéticamente. No es un encubrimiento. Es la verdad. Usamos un dispositivo mágico para hablar. Para que el señor Urikfried no se diera cuenta. Una conversación mantenida con un dispositivo mágico. No sonaba a mentira. Maldita sea, ¿cuándo se acercaron tanto? Me habría metido en un buen lío si no lo hubiera sabido. ¿De qué hablaron? Tenía que averiguarlo. Eso es. Cuando expulsé intencionadamente energía asesina, Hans-Ji se quedó paralizado, incapaz de superar la presión. Justo cuando estaba a punto de cortarlo, el enano intervino como para proteger a Hans. ¿Por qué deberíamos contarte eso? Era una conversación privada. Y eso parece haber aclarado la cuestión de cómo se de este altar. Con hábiles palabras, no dejó lugar a refutaciones y puso fin a la conversación con decisión. Por supuesto, hasta ahora no ha habido ninguna interrupción en mis planes. Incluso sin esto, tenía innumerables formas de atacar a estos tipos. A partir de ahora, hablemos el uno del otro. El enano era un explorador de Noark y Hans-Ji era alguien a quien llamaban espíritu maligno en este mundo. Si apuntaba a estas partes, inevitablemente habría problemas con sus respuestas. Enano, ¿cuál es tu rango de explorador? ¿Tienes familia? ¿Hermanos? No quiero hablar de mí mismo. Entonces te niegas. Sonreí satisfecho. El silencio era su derecho, pero también lo era la responsabilidad. En este lugar ahora mismo, todas las preguntas estaban justificadas. Disculpe, creo que lo mejor es hacer lo que dice el señor Yandel. No lo digo porque sea nuestro jefe de equipo, pero es cierto que hay un doble aquí, ¿no? Raven hizo disparos de apoyo con lógica. Estando de acuerdo en que este método era correcto, el mago de Hans G también apoyó nuestra opinión. Hagámoslo. No podemos ofrecer ciegamente a alguien al altar. Conversemos todos juntos. Así sabremos quién es. Hay formas de discernir incluso a un doble. La opinión pública osciló en un instante. Al final, el enano no tuvo más remedio que dar un paso atrás. Bien. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Fue Hans G quien respondió a la pregunta del enano. Supongo que la magia de verificación sería lo mejor. Como un jugador, presentó la estrategia más clásica. Justo entonces, el guerrero de armas contundentes del equipo de Hans G levantó cuidadosamente la mano y expresó sus dudas. Pero he oído que la magia de verificación no funciona con todo el mundo. Era una pregunta aguda, a diferencia de su rostro de aspecto corriente. En realidad, la magia de verificación no funcionaba con todo el mundo. Por ejemplo, a mí. No funcionó conmigo en el gremio en el pasado. Según Raven, la resistencia al maná era una cosa, pero parecía que yo tenía una barrera mental innatamente gruesa. No importa si no funciona. De todas formas, he oído que no funciona con los dobles. Ese sí. Así es. Al menos podemos reducir el número de sospechosos. Cierto, incluso eso será suficientemente útil.
Cuando los cerebros Raven y Hans G unieron sus voces no hubo más objeciones. Y así, comenzó el rastreo oficial. ¿Es usted un hombre? ¿Por qué preguntas eso? Jaja, solo me estoy asegurando de que la magia funciona correctamente, así que puedes responder como quieras. Como puedes ver, soy un hombre. Esa es la verdad. Los dos magos fueron alrededor e intentaron verificar las palabras de todos con magia. Como resultado, 9 personas fueron excluidas del hechizo, en el equipo de Hans, el mago y el hada arquera, en el equipo del enano, el arquero, el hechicero y el sacerdote, y en mi equipo, Raven y yo. Como nota al margen, el número superó con creces mis expectativas. Me imaginaba que sería el caso de los magos y hechiceros que tenían una gran resistencia al maná y fuerza de voluntad, pero ¿había otros? ¿Se debía a que todos los presentes eran exploradores bastante veteranos? No pensé que superaría la mitad del grupo. Gracias a eso ahora me dolía la cabeza, pero mi trabajo seguía siendo el mismo. ¿Eres un doble? Primero se hizo la misma pregunta a aquellos sobre los que actuaba la magia de verificación, y todos respondieron, no, para reducir enormemente la lista de sospechosos. Así que el bastardo doppelganger se esconde entre nosotros 9. Las miradas de todos entre sí eran eminentemente más agudas que antes. Sin embargo, esta atmósfera era bastante favorable para mí. Yo iré primero. Cuando los que respondieron, no, fueron excluidos, blandí mi espada como un verdugo. Solo tenía 2 objetivos, el enano y Hans G, que además eran los líderes de cada equipo. ¿De dónde has sacado el equipo de la mochila? ¿Por qué preguntas eso? Responde a la pregunta. No te lo diré. Ejerciendo el derecho a permanecer en silencio, ¿eh? Me parece bien. Hans Kresen, parece que sabes mucho sobre este bosque. ¿De dónde sacaste esa información? La leí en un libro. ¿Cuál es el título del libro? Eso, no te lo diré. A medida que mis preguntas continuaban, los no comentarios se apilaban. Esto era parte de mi plan. Técnicamente no eran preguntas relevantes para un doble, pero cualquiera que estuviera ocultando algo solo podía parecer sospechoso. Puede que seamos inmunes a la magia de verificación, pero veo que nadie quiere responder adecuadamente. Cuando murmuré en tono suspicaz, el enano soltó una carcajada. ¿Y tú eres diferente? Parecía que el agro había sido atraído correctamente. Después de ser golpeado por mi estrategia de ataque negativo, el enano no se contuvo más. ¿Qué esencia tienes? No puedo decirlo. ¿Por qué no puedes recordar por qué eres un doble? Cuando el enano abrió fuego, sus compañeros se unieron y me atacaron por hacer lo mismo con su propio líder. Ahora que lo pienso, fue ese tipo el que empezó a taladrar a la gente sin pruebas. Como si no le importara quién acaba en el altar. No solo eso, sino que es demasiado lógico para ser un bárbaro. Permanecí en silencio durante todo el asalto. Entonces, el equipo de Hans G empezó a preguntarme esto y aquello. He oído que los doppelgangers tienen una memoria imperfecta. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos en la Tierra de los Muertos? ¿Qué pasó entonces? Eso, no lo recuerdo muy bien. ¿Estás diciendo que lo has olvidado? Soy un bárbaro. PFT, qué raza tan conveniente. Cuando no pude responder, el hada arquera se rió sarcásticamente. Parecía que mi ataque a Hans G le había puesto de los nervios. Oh, estos novatos. El hecho de que me manejes como la doble debe significar que tú eres la doble. Misa. Ainar, ¿no lo crees también? Sí. Vibjorn, el gran guerrero, debe tener razón. Incluso mis compañeros de equipo mostraron una reacción tibia ante mi afirmación forzada y no me siguieron la corriente. Así, las miradas sobre mí se fueron enfriando. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Cuando las manecillas del reloj se superpusieron a medianoche, una luz blanca emanó del altar situado en el centro del espacio. Se ha formado la piedra de la verdad. Se trataba de un elemento clave para este capítulo. Sin necesitar mi palabra, Raven me lo explicó. Es la piedra de la verdad. Solo permite la verdad una vez. Incluso si es de un doble. Vuelve a salir. He oído que sale cada medianoche. Sin embargo, el poder del doppelganger se hace más fuerte cada vez que lo usas. Así que tenemos que tener cuidado. Mantuve la boca cerrada, como alguien que está ansioso por algo.
Inspeccioné las caras de todos y me encontré con los ojos del enano. Decidamos por votación. Elijo a ese bárbaro. Es obviamente sospechoso. El enano sonrió satisfecho y me echó a los lobos. Sin necesidad de urna, varias personas levantaron la mano y se reunieron 8 votos en un instante. Eso era más de la mitad de nosotros. Piénsalo bien. No soy un doble. Les di mi consejo sincero, pero fue ignorado. ¿Cómo usas esto? Así. El enano masajeó la piedra de la verdad y ésta emitió una luz blanca. En ese estado preguntó, «Bárbaro, ¿eres un doble?» No soy un doble. Mi respuesta llegó de inmediato. PZZZZZ. La piedra de la verdad perdió efecto y se desmoronó. Mago, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Qué crees? Significa que dijo la verdad. Ahora que tenía lo que quería, era hora de dejar de hacer el idiota. Estiré los brazos hacia arriba y aflojé mi cuello tenso. Te dije que lo pensaras otra vez. Ahora me había ganado la ciudadanía que necesitaba para mi plan. En pocas palabras, a partir de ahora nadie podría dudar de mí ni atacarme. Enano, ¿por qué me condujiste como el doble? ¿Eres tú el doble? Es hora de hacer política en serio. Eso es. Porque actuaste sospechosamente. Gritó el enano como si fuera una excusa. Era bastante comprensible. Fui yo quien empezó a atacar a diestro y siniestro desde el primer momento y quien mostró varias facetas descuidadas de mí, pero eso no era motivo para ir con pies de plomo con él. ¿Qué acto sospechoso? Respondí a las preguntas de todos. No nos dijiste tus esencias. Actúas como si fueras de otro mundo. ¿No sabes lo grosero que es preguntarle a un explorador por sus esencias? Entonces, ¿cómo vas a explicar eso? El hada preguntó antes. Por eso te lo dije. Se me había olvidado. Enderecé los hombros sin la menor vergüenza. El bárbaro se olvidó. ¿Qué iba a hacer al respecto? Al darse cuenta de que había sido engañado por mi truco, el enano se calló. Supongo que era difícil ver a su líder pasar por semejante humillación. Otro dijo, ya basta, bárbaro. Los votos hablan de tu comportamiento sospechoso. Correcto. Por una paliza de un bárbaro ignorante. Eso es porque todos ustedes se confabularon contra mí. El rugido de un bárbaro agraviado resonó con fuerza. El enano arquero lateral intentó decir algo, pero sus palabras fueron sepultadas por mi abrumadora voz. ¿Me has dado tiempo a explicarte? Tú eres el que robó la piedra que Raven sostenía y la usó. No, eso es. Creo que son sospechosos. Asume la responsabilidad, ve al altar. Estoy diciendo que yo no la robé. Asume la responsabilidad y ve al altar. Solo entonces el arquero gritó tan fuerte como pudo, entonces usaremos la piedra de la verdad mañana. ¿Es suficiente para ti? Parecía que estos tipos habían empezado a darse cuenta de los beneficios que podían obtener de la piedra de la verdad. Pero llegaron demasiado tarde. Sí, eres tú. Justo cuando salió la fila que estaba esperando, mantuve mi hesitación y pateé hacia adelante. El ambiente se volvió feroz en un instante. Dilo otra vez, arquero. ¿No solo lo desperdiciaste conmigo, sino que lo usarás de nuevo? ¿Eres tú el doble? Cambié mi objetivo del enano al arquero. Este era originalmente mi plan. Por mucho alboroto que hiciera, sabía que sería imposible meter al enano o al sacerdote, sus miembros clave, en el altar. Ahora que lo pienso, fuiste tú. Cada vez que decía algo seguías incitando al enano. No soy solo yo, todos. Asume tu responsabilidad y entra en el altar. No vas a morir, de todos modos. Despejar la grieta con un arquero menos no es un problema. Era un grito furioso que dificultaba el pensamiento racional. Cuando las chispas le salpicaron de repente, la cara del arquero se puso blanca. Pero, ¿les pareció extraño a algunos de los demás? Algunos del equipo de Hans G empezaron a inquietarse. Ciertamente, esa podría ser una ruta más razonable que usar la piedra. Tampoco es que te vaya a matar. Al final, el enano tuvo que intervenir. Bien, ve al altar. ¿Perdón? ¿Qué quieres decir? Basta. Haz lo que te digo esta vez. A menos que seas el doble. Parecía que la autoridad del líder era bastante fuerte en ese equipo y el arquero no pudo hacer ruido. Martin. ¿Realmente vas a ponerlo en el altar?
El enano asintió resueltamente con la cabeza a pesar de la mirada inquieta de sus compañeros. Podía ver claramente lo que estaba pensando. Está tratando de cambiar la opinión pública con esto. Repetía exactamente lo mismo que yo. Si él puso al arquero en el altar según mi insistencia, pero él no era el doppelganger, entonces el derecho de atacar aterrizaría con ellos. Como no puede atacarme, probablemente apunte a Raven. Su estrategia era abandonar al arquero y poner a nuestro mago, una fuerza importante en nuestro equipo, en el altar. Desde su perspectiva, podría ser una ventaja ya que un mago también podría hacer una actuación loca en un PK. Idiotas. Probablemente pensaron que no había nada que perder. Si el arquero realmente era el doppelganger, eso era lo suficientemente bueno por sí mismo. Sin embargo, ¿crees que un doppelganger irá voluntariamente al altar? Quite mi sonrisa y mire cómo el arquero era arrastrado al altar por su líder. No te preocupes. Una vez derrotado el guardián, serás liberado intacto. Estaré esperando aquí. Finalmente, el arquero se paró frente al altar. Todos observaron en silencio. Saa. Cuando el arquero tocó el altar con cara decidida, la luz brilló. El alma del miembro de la expedición Orca Patra está sellada. El alma que fue extraída del cuerpo de la arquera flotó en el aire, conectada al altar. Sus movimientos y expresión parecían claramente doloridos. Mago. No, Hans Christen. ¿Qué significa esto? No es el doble. El enano dejó escapar un largo suspiro y abrió los ojos al cabo de un rato. Aunque era su decisión, supuse que sentía sentimientos encontrados al ver esto ahora. Pero pensó que no era el momento para eso. Bárbaro, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tus palabras?, gruñó el enano. Respondí inmediatamente, no, ¿por qué debería responsabilizarme? Es que, por tu culpa, mi compañero de equipo acabó así. Siguiendo tu lógica, es hora de revisar tu lado también. TSK, TSK. Hablé como si eso fuera patético. ¡Qué infantil! ¿Qué? ¿Encontrar al doble es una broma para ti? Deja de ser emocional y piensa racionalmente. A pesar de mis palabras indiferentes, el enano no respondió. Bueno, estaba seguro de que probablemente no pensaba que escucharía esto de un bárbaro que estaba gritando asesinato sangriento hace un momento. Madura, enano. Aunque tu altura seguirá siendo la misma. ¿Qué carajo? Al oírle maldecir, extendí la mano con calma y le detuve. Espera, no estarás intentando atacarme, ¿verdad? A menos que seas un doppelganger, no tienes absolutamente ninguna razón para ello, ¿no? El cuerpo del enano empezó a temblar. Y así, dejé de provocarle. Siento lo de tu compañero. Pensar que se iría así. Parecía un buen tipo. Basta. Ve al grano. Cometí un error en mi momento de excitación. Pero, ¿por qué no olvidamos el pasado y nos centramos en limpiar la grieta? Si perdemos más gente, no se sabe si volveremos vivos. Esta era la razón por la que podía trolear a gusto. Por mucho que se enfadara, el enano debería saber que una pelea entre nosotros ahora mismo solo nos llevaría a la aniquilación. Entonces, ¿cuál es tu plan? Estoy empezando a pensar que tu sacerdote es. Todos, deténganse. Gritó entonces el mago de Hans G. Su nombre era Parteyan, un hombre con su propia belleza de mediana edad. Acabemos aquí con este consumo sin sentido. Tengo una forma de encontrar al doble. Era una frase que ninguno de los presentes esperaba. ¿Qué manera? No había forma de que mintiera con esa expresión decidida. Habla. Cuando le insté, el mago sacó un objeto del subespacio. Era un pequeño disco del tamaño de una brújula. En cuanto lo vi, tuve una idea de lo que era, número 7.234, confianza equivocada, un objeto que prohibía todas las mentiras en un radio de 10 metros cuando se activaba. ¿Tenías algo así? El jugador Hans se estremeció como si hubiera conocido a su némesis. Este era un sentimiento con el que solo yo podía identificarme al 100%. Normalmente, no es un objeto que necesite ser usado. Bueno, pensé que algún día sería útil. Así que este es el momento. Siento no haberlo sacado antes. Aún no me he deshecho del sacerdote bastardo. Borré todos mis remordimientos. Incapaz de seguir viendo nuestra disputa, el mago sacó su preciado objeto. No usar esto aquí solo sería extraño.
Descubrir al doble desde el principio tenía sus propias ventajas, lo que me sonaba bien. Bien. Lo mismo digo. El enano también dejó de lado su hostilidad hacia mí por un momento y dio un paso hacia la paz. Parecía que pensábamos en lo mismo. Bien pensado. Entonces, ¿nos reunimos todos aquí? Todos aquellos cuyo nombre aún no había sido aclarado se reunieron en el centro y el mago utilizó la confianza equivocada. El efecto duró solo 10 minutos. Entonces, ¿quién empezará? Yo lo haré. Empezó el enano. Supuse que realmente no era el doble porque no parecía ansioso en absoluto. Sin embargo, esto fue solo por un momento. Entonces te haré una pregunta para comprobar si funciona. El mago pidió la magia de verificación, como si no fuera gran cosa. ¿De qué ciudad eres? Pisó una mina. Maldita sea. No había forma de que el enano pudiera responder a esta pregunta. Se hizo un frío silencio. La curvada boca del enano se convulsionó de forma totalmente incontrolada. ¿Por qué no contestas? El mago cortó sus palabras y cerró la boca. Acababa de darse cuenta de por qué el enano no podía contestar. Espera, estás. En el momento en que el mago soltó la mandíbula, grité con todas mis fuerzas, preparaos para la batalla. Estábamos jodidos. Fin del capítulo 184. Capítulo 185, Maldición, 5. Si alguna vez te ha atropellado un coche, sabes que sucede en un instante y que nunca puede deshacerse. Justo como este momento. Prepárense para la batalla. Al mismo tiempo que mi grito cortaba la quietud, la espada del enano giró a una velocidad vertiginosa y se clavó en el omóplato del mago. Crujido. Fue el tipo de sonido espeluznante de carne desgarrada que te despierta a la realidad. Cuando ese sonido llegó a mis oídos, mi cuerpo ya avanzaba con todas mis fuerzas. Dash. Mi objetivo era rescatar a Raven. Kya. Cruzando la distancia a gran velocidad, cogí a Raven en brazos y retrocedí rápidamente. El tanque de Hans G hizo lo mismo con su mago. Los dos, despertad. El guerrero de armas contundentes que estaba de pie a lo lejos tiró del cuello a Hans G y al hada arquera que tenía detrás. Esta formación de asedio surgió de forma natural. Numérica y cualitativamente, teníamos ventaja. De ser así, ¿cómo resolvería el enano esta situación desfavorable? Mientras todos permanecían atentos al desarrollo de la situación, el enano sacó el hacha clavada en el hombro del mago y llamó a alguien por su nombre. Sob. Hans Christen. Los ojos se agolparon en el interior del aire sofocante. Sin embargo, Hansji permaneció en silencio y temblando. Entonces el enano volvió a gritar, acusador, ¿quieres que se descubra tu secreto? Sentía como si la cabeza me vibrara. El secreto de Hans G solo podía ser una cosa. El enano continuó, bien, si lo deseas, yo mismo te exiliaré. Hans Christen es un espíritu maligno. Tengo pruebas de ello en mi mochila. Chicos. Aléjense de él. Por ahora envié una advertencia. Si el enano tenía las pruebas definitivas, la traición de Hans G era un hecho consumado. ¿Espíritu maligno? ¿Crees que voy a creer? Llegué un paso demasiado tarde. Vos. El lagarto invocado por Hans G escupió feroces llamas hacia el guerrero Romo. ¿Por qué? Se desplomó en el suelo, cubierto de llamas. Lo siento. Hans G hizo una mueca de dolor, se acercó al lado del enano y dijo algo que no pude entender. ¿Qué estás haciendo? Sé, señorita Mayrin, venga aquí, rápido. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que vaya allí después de hacer esta cosa terrible? No estarás pensando en abandonarme, ¿verdad? Somos del mismo lugar. Tenemos que ir juntos a todas partes. Yo he hecho todas las cosas peligrosas para nosotros. Fue un giro muy repentino de los acontecimientos. Ja, cabrón gamberro. Tan pronto como vi la cara arrugada del hada arquera, la situación se dibujó claramente en mi cabeza. No puedo creer que ambos sean jugadores. Viendo que incluso el enano parecía sorprendido, parecía que no sabía nada de esto. Probablemente había descubierto alguna prueba durante la guardia nocturna y amenazó a Hans G, y eso fue todo. Cuando Hans G la jodió, dejándola sin opciones, el hada arquera gritó molesta y se dirigió al lado del enano. Enano. Será mejor que cumplas tu promesa y me lleves a Noark. Por supuesto. Vamos, ayúdame.
Esto está bien torcido ahora. Me duele la cabeza. Claramente teníamos la ventaja en números hasta ahora. Pero ahora, éramos el bando con una persona menos. El guía del equipo Hans G ya estaba desmayado por el shock, pero su capacidad de combate era nula, aunque se despertara. Además, derrotarlos incluso en estas condiciones adversas no resolvía todos nuestros problemas. Después de eso, nos esperaba un futuro sombrío ya que los 5 teníamos que luchar contra el jefe de batalla. Joder, y para empezar hay un doble entre nosotros. Era un camino largo y tortuoso, por decirlo menos. Las maldiciones venían con demasiada naturalidad. Incluso teniendo en cuenta el efecto Hans, ¿no es demasiado? Las quejas también llegaban involuntariamente, pero... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vela. No tuvimos más remedio que intentarlo. No hacían falta palabras largas. El tiempo para conversar había pasado. ¡Boom! En el momento en que activé la gigantización y corrí hacia adelante, un vórtice gris se arremolinó y me rodeó. ¡Saa! Esta era una de las muchas habilidades de ataque del hechicero. Como no era una habilidad de daño físico, ni siquiera yo podría soportarlo con el cuerpo desnudo sin heridas. Pero también éramos un equipo. Teirun Serdiem. Un velo de maná cubrió mi piel, lo que en el juego se llamaba convenientemente escudo de maná. Esta era la razón por la que los magos eran importantes en jugador contra jugador. Su eficiencia de maná podía ser muy pobre y, por tanto, derrochadora para cazar, pero no contra personas. El consumo sería alto en ambos bandos. ¡Boom! Cuando mi visión se aclaró, el enano estaba frente a mí. ¡Pum! Saltó alto con sus cortas piernas y me golpeó la cara con su escudo. El daño en sí no fue muy grande, pero mi cuerpo en gigantización se vio impotentemente empujado hacia atrás gracias a su habilidad, escudo polar. Daba una bonificación de knockback a un empujón y reducía el impacto de un bloqueo. Goteo. Inmediatamente después de ser empujado hacia atrás, dejando tras de sí largas huellas, el guerrero bestia vino apuñalando. El objetivo esperado era mi delicado ojo. Oh, no. Misa, que estaba escondida detrás de mí, saltó y contrarrestó al espadachín bestia. Bien, entonces se lo dejaré a Misa. Whip. Bloqueando con mi escudo las flechas que volaban de frente, hice caer mi masa sobre la cabeza del enano que aterrizaba en el suelo. ¿Pero qué fue esto? Clank. Fue un golpe acompañado de swing. Aunque se protegiera la cabeza con un escudo, este debería haber sido aplastado entero. Eso fue lo que pasó también con su doble. ¿Por qué el escudo estaba intacto? Maldita sea. Rápidamente se supo la causa. Sus pendientes emitían la misma luz que el escudo. 988. Era natural que el resultado fuera diferente que con el doble. Un objeto numerado no podía copiarse. Con un artículo premium como ese, la diferencia era el cielo y la tierra. ¡Ban! Justo en ese momento, se produjo una explosión en el campo trasero del enano a causa de la flecha explosiva del señor oso. Hans G invocó un Berg terrestre a tiempo, sin dejar víctimas, pero mientras el muro se derrumbaba, el ataque mágico de Raven continuaba. DDDDDD. Kablam. Un rayo se dividió en docenas de direcciones y cayó. Uno de ellos alcanzó a Hans G y lo derribó. Claro que no por mucho tiempo, porque allí había un sacerdote. ¡Boos! En unos segundos, Hans G recobró el conocimiento y utilizó su bestia invocada para escupir llamas. El objetivo era nuestra retaguardia. Raven acababa de usar un hechizo y, por el ángulo, tampoco podía detenerlo, así que la bestia invocada del señor oso, Bear, se limitó a absorberlo con su cuerpo. ¡Boom! Oso huyó como si esto no fuera nada. Las bestias espirituales tenían una alta resistencia al maná. Uf, a este nivel, la batalla en equipo es de otra escala. Después, el sacerdote de Karui terminó sus preparativos y empezó a sacar invocaciones en serio. GRRRRRR. Un ejército de muertos vivientes comenzó a salir de un portal de color siniestro creado en el aire. Casualmente, teníamos al oponente perfecto para esto. Vela. Ainar salió corriendo blandiendo su gran espada, sin necesitar mis órdenes. Ban. Kablam. Ban. Cada vez que usaba el tajo repetido, estallaban explosiones y saltaban chispas. Además, si resultaba herida, se autorregeneraba con alas de codicia.
Por supuesto, si usaba habilidades así sin control, se quedaba sin PM. Einar Fanolan ha matado al enemigo. Se activa saciedad y se restaura el poder del alma. La impronta casa de Einar se especializa en la matanza, ya ves. Ban. DDDDDDD. Boom. Varias habilidades estallaron desde todas direcciones, causando una cacofonía de sonido. Cada persona no solo se enfrentaba a un oponente concreto. A veces teníamos que retroceder para ayudar a nuestros compañeros. Así continuó una feroz batalla en la que el ganador era indiscernible. ¿Sabes una cosa? El enano me incrustó un golpe en la cara y me habló por primera vez durante la batalla. Quise ignorarlo, pero respondí, ¿que vas a morir pronto? No. Que eres el núcleo de tu equipo. ¿No era obvio? Cada vez que podía, corría aquí y allá, destruyendo formaciones e infligiendo daño al enemigo mientras me protegía de todas las flechas y magias que se cruzaban en mi camino. Por otro lado, lo que hacía el enano era seguirme mientras lo hacía y evitar que me desmadrara demasiado. En otras palabras, si tú y yo desaparecemos al mismo tiempo, tendremos mucha más ventaja. ¿Qué? El enano sonrió y gritó, Jainen. Ahora. Jainen era el nombre del sacerdote de Karui. El enano gritó una y otra vez para dar órdenes ya que no tenían magia de voz de equipo. Has entrado en terreno especial encrucijada del destino. Los alrededores, que habían estallado como fuegos artificiales, se volvieron oscuros. Además, el sonido de la feroz batalla cesó y todo quedó en silencio. Eso me hizo reír. Me preguntaba qué ibas a hacer. ¿Usaste la encrucijada del destino? Enano bastardo, ¿te parezco tan fácil? La encrucijada del destino, un poder único solo operable por un sacerdote de Karui, era simple. Enviaba a dos objetivos designados a un espacio aislado. Como referencia, esta habilidad solo podía usarse cuando los individuos designados eran hostiles entre sí, y solo cuando uno de ellos salía victorioso o el poder quedaba aislado del exterior podían regresar. Clic. Un interruptor hizo clic y los alrededores se iluminaron. Estaba encima de una estatua de piedra del tamaño de un edificio de decenas de pisos de altura. Bueno, para ser precisos, estaba encima de la palma de la estatua. Cuando levanté la vista, pude ver el rostro de la estatua mirando en esa dirección, el rostro del malvado dios Karui que yo solo había visto en los libros. «No te sorprende», murmuró el enano sin prisa a unos 10 metros de mí. No pude soportarlo y pregunté, ¿con qué confianza me has traído aquí? ¿Conoces este lugar? Por supuesto que sí. Era una especie de campo de duelos, un lugar aislado del entorno exterior donde debías luchar solo con tu talento individual. ¿Pero él me trajo aquí? ¡Qué ridículo! Al ver mi expresión, el enano frunció el ceño. Piensas demasiado en ti mismo, bárbaro. Así que, genuinamente pensaste que aguantarme era factible. Que, reteniéndome aquí, el exterior saldría victorioso y te dejaría volver. Sonreí. Pensé en decir algo, pero era una pérdida de tiempo. Tampoco encontré ninguna razón para hacerlo. Bastaba demostrarlo con mis acciones de bárbaro. Vela. No hacían falta preguntas ni respuestas. Terminando ahí la charla, cargué contra mi enemigo. Dash. El enano retrocedió, como si se hubiera decidido a quedarse aquí. Era una lucha sin sentido. ¿Qué tan rápido podría correr con esas piernas tan cortas? Incluso pareció darse cuenta de que esta opción era imposible y cogió su escudo. ¡Boom! Balanceó el escudo con la intención de alejarme, pero la única razón por la que dejé que me golpeara antes fue porque sus compañeros seguían creando distracciones. Látigo. Girando ligeramente mi cuerpo para evitarlo, golpeé con mi masa. ¡Clank! Un golpe claro sonó desde el escudo levantado sobre la cabeza del enano. Por supuesto, eso no supuso ningún problema. ¡Clank! Si una vez no era suficiente, entonces dos. ¡Clank! Si no 2 veces, 3. ¡Clank! ¡Wow! Esto era como jugar a golpea al topo o algo así. No importaba cuántas veces golpeara con mi masa, el escudo del enano seguía siendo resistente. Te lo dije, puedo aguantar. Tu respiración se está entrecortando. De todos modos, supongo que esto es en lo que pusiste tu fe. Qué desafortunado. Nunca pensé que te cebarías con la finta. ¡Clank! Después de golpear 13 veces más, fingí otro golpe y rápidamente extendí mi mano hacia algún lado. ¡Boom!
tiré de su pendiente. No había forma de que un objeto numerado pudiera ser dañado con una fuerza como esta, pero la carne no contaba. ¡Rip! El frágil lóbulo de la oreja se desgarró y el pendiente se cayó. No 2988, marca del cuerpo de guardia. No venía con estadísticas ni efectos especiales, pero llevarlo aumentaba la absorción de impactos de un escudo en la friolera de un 50%. Nunca pensé que conseguiría este objeto principal aquí. Devuélvemelo. El enano reaccionó un instante después y se abalanzó sobre mí como un loco. Por supuesto, todo lo que pude hacer por él fue una gran y fuerte marca. ¡Bam! Un rugido excitante brotó del escudo que protegía reflexivamente su cabeza. Uf, esto era más bien eso. Podía sentir cómo desaparecía la congestión que me atenazaba. En ese sentido, hagamos uno más. ¡Bam! El enano se tambaleó enormemente, sosteniendo el escudo medio arrugado. Crunch. Aprovechando que había bajado la guardia, le di con la masa en lo alto de la cabeza. Siendo ese el final, el enano se desplomó. Sin embargo, viendo cómo se mantenía el espacio, no fue una muerte instantánea. ¿Se desmayó? Sea como fuere, tenía un cuerpo muy robusto. De todos modos, eso es bueno. Rebusqué en la bolsa del enano y saqué un objeto. No era otro que el tubo de ensayo que contenía la esencia de la mantícora. Mirando esto, de repente me acordé de la frase de este tipo durante la tirada de dados. La suerte está de mi lado. Era la frase inadecuada número 1 para mí. Era un poco irónico, el tipo que dijo esa frase estaba condenado a morir pronto y yo estaba en la posición opuesta. Quizás la suerte era un presagio de miseria. Y pensar que el tubo de ensayo de la bolsa expansible permanecía intacto. Sonreí con satisfacción y dije, la suerte está de mi lado. Esto debería estar bien. Todo lo demás me había costado mucho conseguirlo. Tragué la esencia en el tubo de ensayo. La esencia de mantícora se ha filtrado en tu alma. De. Justo en ese momento, sentí vibraciones por todo el espacio. No me extraña que aún no hubiera muerto. Finalmente, estaba muerto. El cadáver volverá a su lugar original, así que podré limpiarlo más tarde. Cuando cerré los ojos y los volví a abrir, vi un bosque familiar. Rápidamente escaneé mis alrededores. No habían pasado ni 5 minutos desde que me llevaron allí. ¡Bang! ¡Crack sec! ¡Pum! La batalla seguía su curso. Sin embargo, parecía que se había repetido una retirada desde mi desaparición, porque el campo de batalla se había desplazado ligeramente hasta un lugar situado a unos 70 metros de donde yo me encontraba. Incluso a simple vista parecía necesario que me uniera a mis compañeros que luchaban lo más rápido posible. Esta distancia parece la adecuada. Así, manifesté mi habilidad recién adquirida, la habilidad activa en la esencia amarilla de la mantícora. Salto. Sintiendo que mi cuerpo se aligeraba, salté vigorosamente. El valor del poder de salto aumenta 10 veces en un salto e inflige un fuerte impacto en los alrededores al aterrizar. Mi cuerpo voló en una parábola empinada y golpeó la formación central del equipo enano. ¡Bang! Por fin conseguí una habilidad de transporte. Fin del capítulo 185.